Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast Educación y Formación Ciudadana en Colombia. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Ortega Barrios y nos encontramos hoy en compañía de nuestro compañero Juan Camilo Cardona. Hola Andrés, ¿cómo está? Gracias por esta invitación. Pues antes de iniciar queremos dar una apertura mirando desde nuestras propias experiencias escolares. ¿Cómo nos sentíamos nosotros? Si podíamos opinar, debatir, participar, o más bien lo que hacíamos era obedecer o repetir algún proceso educativo. Para abordar esta reflexión, dialogaremos con tres autores claves del pensamiento educativo, como lo son Paulo Freire, Estanislao Zuleta y John Dewey. ¡Wow! ¡Qué interesante! Son estos autores, nos pueden ayudar primero que todo a comprender qué es la ciudadanía y así ver cómo la memoria se construye a través del aprendizaje crítico, las experiencias y en sí el diálogo. Sabe, Andrés, algo importante en nuestro país, Colombia, que es, hay varios desafíos, hay que ver un sistema económico que está en quiebra, no forma ciudadanos que sean activos, ni críticos, ni participativos. Pues ahora las nuevas generaciones buscan eso. Claro que sí, compañero. Aunque en la escuela se habla de democracia y ciudadanía, muchas veces estos conceptos se enseñan de forma teórica, desligados de la realidad social de nuestro país. Esto es de tener en cuenta, Andrés. ¿Sabe por qué? Porque en Colombia está marcado por desigualdades sociales, una violencia histórica que es eminente. Y encontramos sectores, tanto podemos hablar de ricos y pobres. Entonces esto marca bastante lo que es los sectores de la población. Claro que sí, compañero. Aquí vale la pena preguntarnos algo importante. ¿Cómo fomentar la ciudadanía si la escuela no permite el diálogo ni la participación real? Mire una cosa interesante, hay instituciones en donde se sentaba antiguamente que no se presentaba lo que eran los debates, entonces esto delimitaba o en sí no dejaba que fluyera lo que era el pensamiento crítico, formábamos personas, mas no dejábamos que se formaran ciudadanos más activos y lo que hacían eran unas personas pasivas y en este sentido comprometidos solo con los públicos. Andrés, mira que en estos días estaba yo haciendo una lectura de lo que ya tenía y miraba el autor que estamos citando desde el principio, a Paulo Freire. Analizaba este problema desde la obra pedagógica El oprimido, donde critica básicamente porque la educación es como un sistema bancario. Claro que sí, yo estuve también leyendo en estos momentos y Freire señala que este modelo, el educador habla y el estudiante escucha. El educador sabe y el estudiante repite. Y además nos habla que Freire propone una educación basada en ¿qué? En la concentración. Es decir, que la capacidad de los sujetos para comprender critican su realidad. Entonces miremoslo desde otra perspectiva. Si lo traemos ahorita a la actualidad, cuando yo me siento, explico, oriento y hablo, pero mis estudiantes no están participando, están ahí quietos, como si les hubieran dado una pastilla de concentración, una dificultad o un problema. Entonces ahí tenemos que mirar a ese autor desde esa perspectiva. Claro que sí, Juan Camilo. Recuerdo muy bien cuando lo denominaba en la educación bancaria, denominaba a este autor cuando tenía en cuenta siempre a los estudiantes como un recipiente al que solamente recibía cierta información o simplemente se llenaban esos vasitos que él llenaba como algo, solamente recibían información y ya hasta ahí quedaban nuestros procesos. Por eso cuando decimos Freire nos recuerda que los ciudadanos deben ser críticos, no es el que repite discursos, sino que el que entiende las realidades y en ese sentido actúa, no teniendo por fuera lo que es el contexto, el lugar donde se encuentra, con quién habla y a quiénes se va a reflejar. Excelente, claro que sí, es muy importante todo eso que estamos trayendo a colación hoy. Me parece que de igual forma también vamos a agarrarnos de otros autores que tenemos presentes por acá. Claro, en ese sentido pues podemos hablar pues de Estanislao Zuleta, cuando habla de pensar, incluso cuando incomoda. Estanislao Zuleta, en su reflexión sobre la educación con filosofía, plantea que educar no es evitar la dificultad, sino asumirla.
Andrés, aquí yo traje este libro a colación de Stanislao Zuleta, donde nos invita a incomodarnos. Y lo voy a tomar textual, abro comillas, para él, educar y pensar no es buscar respuestas fáciles ni verdades cómodas, sino aprender a vivir en la duda, en el conflicto y en la dificultad, cierro comillas. Por eso cuando nosotros entramos pues al contexto colombiano, esto nos invita principalmente a que a no tener censura, a tener ese debate político, a esas desigualdades que en muchas ocasiones generan problemas. Claro que sí, él insiste en que pensar implica esfuerzo, duda y cuestionamiento, algo que muchas veces se evita en la escuela. En relación a todo esto, Zuleta nos diría que al hacer esto se forman ciudadanos obedientes, pero no ciudadanos críticos. Qué interesante, por eso ahorita cuando traemos a colación ya nuestro último autor, que es John Dell, donde habla de la democracia, se aprende viviéndola. Entonces ahí es como uno dice, uy, qué interesante todos estos tres personajes, porque hablamos ya lo que es democracia, se puede hablar también de educación y afirmar que la democracia, aunque está escrita en un papel, no se vive en un contexto real, porque entramos como a ver cuándo compro, cómo compro, donde salen nuestros políticos a decir, wow, qué interesante, vamos a crear esto, vamos a crear. Esta semana estaba viendo yo un periódico en donde decía, recuerde que los que están en elección para estos días, ellos no pueden prometer construir casas, ciudades, escuelas, parques, todo, porque ese no es el deber de ellos. Compañero, para Dewey, la escuela debe ser una comunidad democrática donde se practique la participación, la cooperación y el diálogo. Trayendo a colación esta frase, es importante tener presente que nuestra escuela ahora mismo está pasando por un proceso democrático. Vea, resulta que nuestros profes de ciencias sociales están en un proceso de dar a conocer cómo se desarrolla la democracia a través de la elección de un personero, donde activamente están presentes la comunidad educativa y todo el entorno escolar de nuestra institución para la elección de un personero. Entonces vemos cómo ahí, a partir de ahí, se generan debates, se generan cuestionamientos que sin duda alguna traemos a colación cuando hablamos de estos tipos de autores. Qué interesante que esa apreciación, porque en Colombia a veces falta eso, de que empecemos a mover esas escuelas con todo lo que es la participación de ellos en los procesos, en los debates, un gobierno escolar, un foro, todo esto hace que sea más como un proyecto colectivo donde todos trabajan en general, donde se toman decisiones reales o resuelven problemas en ese mismo entornos escolares. Ahí la educación deja de ser solo transmisión de conocimientos y contenidos y se convierte en formación ciudadana. Por eso, si unimos las miradas de cada uno de estos tres autores, podemos decir que ahí debe haber una conciencia crítica en donde se vea lo que dice Freire para hablar pues como en críticos, donde miramos a Zuleta desde la parte democrática y cuando vemos pues a la parte de Dewey, donde no solo se queda un espacio, un lugar, sino que se amplía el conocimiento del ciudadano colombiano. Llegamos a un espacio muy importante en nuestro programa. Hoy tendremos la posibilidad de conocer cómo nuestro público podría interactuar con nosotros a través de una pregunta, que sería esta: ¿qué pasaría si la escuela colombiana asumiera en serio estas propuestas? Tenemos habilitado nuestro perfil para que nuestra ciudadanía nos dé su opinión. Andrés, ya hemos tenido algunas participaciones del público y voy a leerlas textualmente. Dicen así: probablemente tendríamos estudiantes más críticos, más participativos y más comprometidos con la transformación en su entorno. Otra que está muy interesante: la educación puede ser un escenario clave para fortalecer la democracia y construir una sociedad más justa. Vea, por acá también tenemos a otra que nos dice que si exigimos docentes dispuestos a dialogar e incomodar
para formar ciudadanos, no solamente estudiantes. O sea que es muy importante esta partecita porque nos están invitando a todos los profes a que incomodemos a nuestros estudiantes, a que formemos verdaderamente ciudadanos y no solamente a una persona que estudie. Es chévere. Listo, entonces pues teniendo todas esas participaciones, queremos decir de que lo que estamos hablando no solo se está quedando entre nosotros y que hay muchas más personas que también le interesa debatir, concluir, decir, moverse, ese despertar que se necesita en todo momento, en toda circunstancia, y más en el siglo XXI, donde hay tanta apogeo de una educación crítica, donde tenemos un presidente que dice vamos para adelante, y el cambio sí se puede, desde una formación integral, unas modificaciones dentro y fuera del aula. Juan, hemos llegado al final de nuestro episodio, no sin antes resaltar y tener presente algunos puntos que son importantes. Entonces vamos a reflexionar que en nuestro país Colombia, marcado por la desigualdad, la exclusión y la violencia histórica, la educación puede ser un punto de partida clave para construir el tejido social y fortalecer una ciudadanía activa y comprometida. Por esto nos interpela a todos los docentes, instituciones y sociedad. Para formar ciudadanos críticos no es solo un ideal pedagógico, es una responsabilidad ética y política. Andrés, muchas gracias pues por invitarme a este episodio. Fue un momento donde podemos participar, decir varias cosas que tenemos en mente y que es interesante tener estos análisis desde varias perspectivas y de unos autores que nos acompañan. Gracias al público que participó en este debate. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Educación, Formación Ciudadana en Colombia. Hoy nuevamente tenemos como invitado especial a nuestro profe Juan Camilo, quien estará compartiendo con nosotros de su sabiduría y sus ideales y hablar un poco de educación y democracia. Para esto vamos a iniciar con una pregunta. ¿La educación colombiana está formando ciudadanos democráticos o sujetos funcionales al sistema? Vamos a dar inicio por acá. Le presento a mi compañero Juan Camilo. Andrés, muchas gracias por esta segunda invitación. Sentíamos que la anterior sección quedó algo en espera, y pues para esta segunda sección, tomando presente la pregunta que nos acabamos de hacer, pues si eso era algo funcional o solo el sistema se hacía por momentos o dificultades. Pues le cuento algo que puede ser algo incómodo. Sí, claro, puede ser algo incómodo, porque cuando nosotros hablamos de democracia en la escuela, a veces cuando lo llevamos a la práctica no se vive o no se hace lo que se debe hacer, porque muchas veces lo nombramos, otras veces lo celebramos, pero en sí, en la práctica normal, en la vida cotidiana, no se hace. Para basarnos un poco teóricamente, vamos a estar teniendo un diálogo con estos autores que nuevamente traemos hoy en nuestro segundo capítulo, como lo son Paulo Freire, Estanislao Zuleta y John Dewey. Pero también vamos a contrastarlo un poco con nuestra cotidianidad o nuestra realidad colombiana. Claro que sí, ¿cómo vamos a dejar a nuestros autores de cabecera de un lado? Pues cuando nosotros hablamos de Colombia, pues decimos que la educación tiene un papel estratégico, es verdad, pero digámoslo, realmente se lleva a la construcción de una democracia, y después de décadas de conflicto armado y exclusiones sociales. Sin embargo, nuestra postura es bastante clara. La escuela colombiana habla muchas veces de democracia, pero funciona de manera poco democrática. Claro, en ese sentido, pongamos por ahí un ejemplo en la educación, en el aula, cuando se habla es que formación ciudadana. Yo creo que en ocasiones se limita solo lo que es a contenidos, normas, leyes, decretos y a veces deberes, pero cuando lo llevamos a la realidad, poco a poco. Por eso decimos que son experiencias realmente participativas o no participativas. Ahí está para reflexionar un poco. Claro que sí, reflexionando un poco, nos podemos dar cuenta de que existe un gobierno escolar, pero muchas decisiones ya están tomadas por adultos
Esto nos envía un mensaje contradictorio. Participar no combina nada. Por eso debemos sostener que sin experiencia democrática no hay ciudadanía emancipadora. Claro que sí, retomando un poco a Freider, cuando habla de una educación liberadora, no está muy lejos de la realidad. Es que debemos, sinceramente, educar para la libertad. Freider es contundente y nos dice que sin conciencia crítica la democracia se vuelve una palabra vacía. Ahí está, Andrés. Por eso cuando en el anterior capítulo hablábamos de una pedagogía oprimida, volvemos y lo leemos cuando Freire dice que es contundente, y por eso lo digo, puede decirse que entre paréntesis y en mayúscula, que no se puede concebir una educación crítica en donde esta democracia vuelve otra vez y se puede aclarar como palabras vacías. Juan, por eso nuestra postura debe ser siempre clara. Freider sigue siendo vigente en Colombia, pero su postura no se ha asumido de manera estructural en la escuela. Todavía seguimos viendo clases magistrales, evaluación memorística y poco diálogo con la realidad del estudiante. Teniendo en cuenta que tenemos un país que es desigual, violento, exclusivo, no se aplica realmente lo que dice Freire. En el fondo son de decisiones políticas en todo territorio nacional. Respecto a lo que acabas de decir, Juan, Zuleta va aún más lejos y nos incomoda directamente. Por eso en este momento nuestra postura debe ser totalmente crítica. ¿Por qué? Porque la escuela colombiana le tiene miedo a pensar. Y no es que le tengas miedo a pensar, sino que a veces la opresión viene más por lo que el que dirán, cómo se va a ver, si usted habla, por ejemplo, de política, o habla de conflicto, o habla de desigualdad, entonces van a haber posturas que unas digan que sí, otras que no, y no nos vayamos muy lejos, muertes por solo el pensamiento crítico, o en ese sentido cuando hablamos de estos líderes políticos que por decir verdades incomodan y pues nos matan. Pero Zuleta nos recuerda que sin conflicto no hay pensamientos y sin pensamiento no hay democracia. Claro, es lo más importante. Importante recalcar entonces que una educación neutral no existe, o forma sujetos críticos o reproduce el conformismo. Es en este punto entonces donde es importante resaltar a John Dewey cuando plantea de que la democracia no se enseña sino que se vive. Por eso Well dice que la escuela debe ser una comunidad democrática real, esa es la palabra elemental, real, donde sea principalmente la cooperación y la deliberación de conocimientos o aprendizajes. Aquí tomamos una postura clara. El sistema educativo colombiano está más lejos de Dewey. Claro, por eso tenemos que hablar de aulas verticales, donde las decisiones sean centralizadas y poco participativas, en donde los estudiantes contrarresten cualquier discurso democrático. Pues entonces no podemos hablar de democracia cuando los estudiantes no deciden, no deliberan y no experimentan la democracia en su cotidianidad. Pues, ¿sabe una cosa? Que en este sentido nuestros tres autores, Frey, Zuleta y Wayne, coinciden en algo muy fundamental, cuando hablan que una democracia no se hereda, se construye. Juan, entonces con todo lo que hemos hablado, tenemos o asumimos una postura de que Colombia necesita una educación que combine la conciencia crítica de Freider, la existencia intelectual de Zuleta y la experiencia democrática de Dewey. Por eso no podemos decir que se pueden separar, son discursos potentes, justos, y en ese sentido una propuesta transformadora que la escuela colombiana aún no se asume plenamente. En este sentido, entonces, lleguemos a hablar un poco sobre verdaderamente si la educación es neutral o la democracia tampoco. Interactuemos entonces con nuestro público, a ver qué opinión tienen ellos, a ver sobre qué postura pueden ellos estar basándose también de igual manera. Por eso entonces todo lo que nos digan ellos va a ser un instrumento para decir si tenemos ciudadanos críticos que sostienen pues, que la democracia está frágil o excluyente y poco participativo. Esperemos las respuestas de ellos. Por acá empezó a moverse nuestro chat. Vea, ya empezaron los oyentes a responder esta pregunta. Y
ellos muy puntualmente nos hablan de que educar para la emancipación ciudadana es asumir el riesgo del pensamiento, del diálogo y del conflicto democrático. Otra opinión es interesante, dice: en Colombia aportar por esta educación no es una opción pedagógica más, es una necesidad ética, social y política. Público, entonces ahora nos vamos a dejar con estas preguntas, no para responder rápido, sino para incomodarnos un poco. ¿Está la escuela colombiana formando ciudadanos críticos o sujetos obedientes? ¿Estamos dispuestos a asumir el pensamiento incómodo que propone Zuleta? ¿Y a vivir la democracia en la escuela como propone Dewey, aunque estos implique ceder el poder? Andrés, pues en ese sentido le dejamos esas 3 preguntas que nos acabas de decir y pues cerramos este segundo episodio asumiendo una postura clara. Podemos decir que no existe una democracia sólida, sino una educación que forma ciudadanos emancipados. Entonces, educar para la emancipación ciudadana implica asumir riesgos, abrir espacios de debate, presumir la participación real y aceptar el conflicto como parte del aprendizaje democrático. En un país marcado por la violencia, la exclusión y la desigualdad, aportar por una educación democrática no es solo una opción académica, es una responsabilidad política. Ya para finalizar, entonces quiero agradecerle a mi compañero Juan Camilo por acompañarme en este segundo episodio de Educación y Formación Ciudadana en Colombia. Andrés, muchas gracias por la invitación, muy plácido quedo yo pues en cada uno de estos episodios, básicamente porque hemos despejado dudas a la luz de unos autores muy interesantes que hablan de educación y cómo la educación se imparte en los colegios y en nuestro contexto. Muchas gracias. Claro que sí, también muchísimas gracias a nuestros oyentes, gracias por siempre escucharnos, nos vemos en una próxima ocasión.